Paseo. Cuando el viejo Leras, tenedor de libros en la firma de los señores Labousse et Cie, salió del almacén, permaneció unos instantes deslumbrado por el resplandor del sol poniente. Había trabajado todo el día bajo la luz amarilla del mechero de gas, en el fondo de la trastienda, que daba al patio estrecho y profundo como un pozo. El cuartucho donde, desde hacía 40 años, pasaba sus días era tan sombrío que, incluso en pleno verano, apenas si podía dejar de iluminarlo de las 11 a las 3. Siempre estaba húmedo y frío, y las emanaciones de aquella especie de fosa donde se abría la ventana entraban en la pieza oscura, la llenaban de olor a moho y de una hediondez de alcantarilla. Desde hace 40 años, M. Leras llegaba todas las mañanas a las 8 a esa cárcel y allí permanecía hasta las 7 de la tarde, inclinado sobre sus libros, escribiendo con una aplicación de buen empleado. Ahora ganaba 3.000 francos, 184, al año, después de haber empezado con 1.500. Se había quedado soltero, por no permitirle sus medios casarse. Y como nunca había gozado de nada, no deseaba gran cosa. De vez en cuando, sin embargo, harto de su tarea monótona y continua, formulaba un voto platónico: Redios, si tuviera 5.000 libras, 185, de renta, me pasaría la vida tumbado a la Bartola. Nunca, por lo demás, se había tumbado a la Bartola, por no haber tenido nunca más que sus honorarios mensuales. Su vida había transcurrido sin acontecimientos, sin emociones y casi sin esperanzas. La facultad de los sueños, que todo el mundo lleva dentro de sí, nunca se había desarrollado en la medianía de sus ambiciones. Había entrado a los 21 años en la casa de los señores Labousse et Cie. Y no había salido. En 1856 había perdido a su padre, luego a su madre en 1859. Y desde entonces, nada más que una mudanza en 1868, porque el propietario quiso aumentarle la renta. Todos los días, al despertarse por la mañana, a las 6 en punto, le hacía saltar de la cama un espantoso ruido de cadena que se despliega. 2 veces, sin embargo, esa mecánica se había descompuesto, en 1866 y en 1874, sin que nunca hubiera sabido por qué. Se vestía, hacía la cama, barría el cuarto, quitaba el polvo de su sillón y de la parte superior de la cómoda. Todas estas faenas le exigían hora y media. Luego salía, compraba un croissant en la panadería Laure, de la que había conocido a 11 patrones diferentes sin cambiar de nombre, y se ponía en camino comiéndose ese bollo. Su existencia entera había transcurrido, por lo tanto, en la estrecha oficina sombría tapizada con el mismo papel. Había entrado joven, como ayudante de M. Brumenti con el deseo de sustituirlo. Lo había sustituido y ya no esperaba nada. Toda esa cosecha de recuerdos que hacen los demás hombres en el curso de su vida, los acontecimientos imprevistos, los amores dulces o trágicos, los viajes aventureros, todos los azares de una existencia libre, habían sido extraños para él. Los días, las semanas, los meses, las estaciones, los años se habían parecido. Todos los días, a la misma hora, se levantaba, partía, llegaba a la oficina, almorzaba, se iba a casa, cenaba y se acostaba, sin que nada hubiera interrumpido nunca la regular monotonía de los mismos actos, de los mismos hechos y de los mismos pensamientos. Tiempo atrás se miraba el bigote rubio y el pelo ensortijado en el pequeño espejo redondo dejado por su predecesor. Ahora contemplaba todas las tardes, antes de irse, su bigote blanco y su frente calva en el mismo espejo. 40 años habían pasado, largos y rápidos, vacíos como un día de tristeza y parecidos como las horas de una mala noche. 40 años de los que no quedaba nada, ni siquiera un recuerdo, ni siquiera una desgracia, desde la muerte de sus padres. Nada. Aquel día, el señor Leras quedó deslumbrado, en la puerta de la calle, por el resplandor del sol poniente, y en vez de volver a casa, se le ocurrió la idea de dar una pequeña vuelta antes de cenar, cosa que le ocurría 4 o 5 veces al año. Llegó a los bulevares, bajo cuyos árboles reverdecidos se movía con prisa un tropel de gente. Era una tarde de primavera, una de esas primeras tardes cálidas y lánguidas que turban los corazones con una ebriedad de vida. El señor Leras caminaba con su paso saltarín de viejo, andaba con jovialidad en la mirada, feliz por la alegría universal y la tibieza del aire. Llegó a los Campos Elíseos y continuó andando, reanimado por los efluvios de juventud que pasaban en las brisas. El cielo entero ardía, y el arco de triunfo recortaba su masa negra sobre el fondo llameante del horizonte, como un gigante de pie en un incendio. Cuando hubo llegado junto al monstruoso monumento, el viejo tenedor de libros sintió que tenía hambre, y entró en una taberna de vinos para cenar.
Le sirvieron delante de la tienda, en la acera, una pierna de cordero a la Paulette, 186, una ensalada y espárragos, y el señor Leras hizo la mejor cena que había hecho desde hacía mucho. Roció su queso de brie con media botella de fino Burdeos, luego bebió una taza de café, cosa que le ocurría raras veces, y después un vasito de fine champagne, 187. Después de pagar, se sintió muy contento, muy vivaracho, algo alterado incluso. Y se dijo, estupenda tarde. Voy a seguir el paseo hasta la entrada del Bois de Boulogne. Me sentará bien. Se puso en marcha de nuevo. Una vieja melodía, que antaño cantaba una de sus vecinas, le volvía obstinadamente a la cabeza, la tarareaba una y otra vez, volviendo siempre a empezar. La noche había caído sobre París, una noche sin viento, una noche de estufa. El señor Leras seguía la avenida del Bois de Boulogne y miraba pasar los coches de punto. Llegaban, con sus ojos brillantes, uno detrás de otro, permitiendo ver durante un segundo a una pareja abrazada, la mujer con vestido claro, el hombre de negro. Era una larga procesión de enamorados, que se paseaban bajo el cielo estrellado y ardiente. Él seguía andando. Ellos pasaban, seguían pasando, tendidos en los coches, mudos, apretados uno contra otro, perdidos en la alucinación, en la emoción del deseo, en el estremecimiento del abrazo próximo. La sombra cálida parecía llena de besos que revoloteaban, que flotaban. Una sensación de ternura volvía lánguido el aire, lo hacía más asfixiante. Toda aquella gente abrazada, toda aquella gente embriagada en la misma expectativa, en el mismo pensamiento, difundía a su alrededor una fiebre. Todos aquellos coches, llenos de caricias, lanzaban a su paso una especie de emanación sutil y turbadora. El señor Leras, al final algo cansado de andar, se sentó en un banco para mirar el desfile de aquellos coches de punto cargados de amor. Y, casi de inmediato, una mujer llegó junto a él y se sentó a su lado. «Buenas tardes, caballero», dijo ella. Él no respondió. Ella prosiguió, «Déjame quererte, tesoro, ya verás lo amable que soy». Él dijo, «Se equivoca usted, señora». Ella pasó un brazo bajo el suyo, «Vamos, no seas tonto, escucha». Él se había levantado y se alejó, con el corazón encogido. 100 pasos más adelante otra mujer lo abordaba, «¿Quiere sentarse un momento a mi lado, querido?». Él replicó, «¿Por qué hace usted ese oficio?». Ella se plantó ante él, y con la voz cambiada, ronca, malvada, replicó, «Maldita sea, no siempre lo hago por placer». Él insistió con voz dulce, «Entonces, ¿qué la empuja?». Ella gruñó, «Hay que vivir, no te fastidia». Y se marchó canturreando. El señor Leras estaba estupefacto. Otras mujeres pasaban a su lado, lo llamaban, lo invitaban. Le parecía que algo negro se extendía sobre su cabeza, una cosa desoladora. Y volvió a sentarse en un banco. Los coches seguían pasando, habría sido mejor no venir aquí, pensó, no me encuentro bien, estoy a disgusto. Y se puso a pensar en todo aquel amor, venal o apasionado, en todos aquellos besos, pagados o libres, que desfilaban ante él. El amor. Apenas lo conocía. En su vida solo había habido 2 o 3 mujeres, por casualidad, por sorpresa, porque sus medios no le permitían ningún extra. Y pensaba en la vida que había llevado, tan distinta de la vida de todos los demás, en aquella vida tan sombría, tan taciturna, tan simple, tan vacía. Hay seres que realmente no tienen suerte. Y de pronto, como si se hubiera desgarrado un velo, vio la miseria, la infinita, monótona miseria de su existencia, la miseria pasada, la miseria presente, la miseria futura, los últimos días semejantes a los primeros. Sin nada delante de él, nada detrás, nada a su alrededor, nada en el corazón, nada en ninguna parte. El desfile de los coches seguía pasando. Siempre veía aparecer y desaparecer, en el rápido paso del coche de punto descubierto, los 2 seres silenciosos y abrazados. Le parecía que la humanidad entera desfilaba ante él, ebria de alegría, de placer, de felicidad. Y él estaba solo mirándola, solo, completamente solo. Y estaría solo mañana, solo siempre, solo como nadie está solo. Se levantó, dio algunos pasos, y repentinamente fatigado, como si acabara de hacer un largo viaje a pie, volvió a sentarse en el siguiente banco. ¿Qué aguardaba? ¿Qué esperaba? Nada. Pensaba que debe de ser bueno, cuando uno es viejo, encontrar, de vuelta en casa, unos niños que parlotean. Es dulce envejecer cuando uno está rodeado de esos seres que te deben la vida, que te aman, te acarician,
te dicen esas palabras deliciosas y notas que reaniman el corazón y consuelan de todo. Y al pensar en su cuarto vacío, en su pequeño cuarto limpio y triste donde nunca entraba nadie más que él, una sensación de desamparo le encogió el alma. Aquel cuarto se le apareció más lamentable todavía que su pequeña oficina. Nadie iba allí, nadie hablaba jamás en él. Estaba muerto, mudo, sin eco de voz humana. Se diría que las paredes guardan algo de la gente que vive dentro, algo de su aspecto, de su figura, de sus palabras. Las casas habitadas por familias felices son más alegres que las moradas de los miserables. Su cuarto estaba vacío de recuerdos, como su vida. Y la idea de volver completamente solo a aquel cuarto, de acostarse en su cama, de repetir todos sus movimientos y todas sus tareas de cada noche lo espantó. Y como para alejarse más de aquel alojamiento siniestro y del momento en que tendría que volver, se levantó y, encontrando de pronto la primera alameda del Bois, entró en un montecillo bajo para sentarse en la hierba. A su alrededor, encima de él, por todas partes, oía un rumor confuso, inmenso, continuo, hecho de ruidos innumerables y distintos, un rumor sordo, próximo, lejano, una vaga y enorme palpitación de vida. El aliento de París, respirando como un ser colosal el sol, ya alto, derramaba una oleada de luz sobre el Bois de Boulogne. Algunos coches empezaban a circular y los jinetes llegaban alegremente. Una pareja iba al paso por una alameda desierta. De repente, la joven, levantando los ojos, vio en las ramas una cosa parda, alzó la mano, sorprendida, inquieta, «Mire, ¿qué es eso?». Luego, lanzando un grito, se dejó caer en los brazos de su acompañante, que hubo de depositarla en tierra. Los guardias, llamados enseguida, descolgaron a un viejo colgado de sus tirantes. Se comprobó que la muerte se remodelaba de víspera por la noche. Los documentos que le encontraron encima revelaron que era tenedor de libros de la firma Labousse et Cie y que se llamaba Leras. Se atribuyó la muerte a un suicidio cuyas causas no pudieron sospecharse. ¿Acaso un acceso súbito de locura? El crimen del tío Boniface. Aquel día, Boniface, el cartero, al salir de la casa de correos, comprobó que su recorrido sería menos largo que de costumbre y sintió una viva alegría. A su cargo estaba toda la campiña alrededor del villorrio de Vireville, y cuando volvía, de noche, con su largo paso agitado, a veces llevaba más de 40 kilómetros en las piernas. Así pues, el reparto quedaría hecho enseguida, hasta podría vagabundear un poco en el camino y volver a casa hacia las 3 de la tarde. ¡Qué suerte! Salió del villorrio por el camino de Saint-Mémare y empezó su trabajo. Era junio, el mes verde y florido, el verdadero mes de las llanuras. El hombre, vestido con su blusa azul y un kepis negro con galón rojo, atravesaba por estrechos senderos los campos de colza, de avena o de trigo, sepultado hasta los hombros en las cosechas, y su cabeza, pasando por encima de las espigas, parecía flotar sobre un mar en calma y verdeante que una brisa ligera ondulaba blandamente. Entraba en las granjas por la cerca de madera plantada en los taludes que sombreaban 2 hileras de hayas, y, saludando por su nombre al campesino, «Buenos días, señor Chicot», le tendía su periódico, Le Petit Normand. El granjero se limpiaba la mano en la trasera de los pantalones, recibía la hoja de papel y la metía en el bolsillo para leerla tranquilamente después de la comida del mediodía. El perro, alojado en un barril, al pie de un manzano inclinado, ladraba furiosamente tirando de la cadena, y el peatón, sin volverse, reanudaba su camino con apostura militar, alargando sus grandes piernas. El brazo izquierdo sobre su cartera y el derecho manejando un bastón, que marchaba como él, de forma continua y presurosa. Repartió sus impresos y sus cartas en el caserío de Saint-Mémare, luego volvió a ponerse en marcha a través de los campos para llevar el correo del recaudador, que vivía en una casita aislada a 1 kilómetro del villorrio. Era un recaudador nuevo, el señor Chapatis, llegado la semana anterior y casado hacía poco. Recibía un periódico de París, y, a veces, el cartero Boniface, cuando tenía tiempo, echaba una ojeada sobre el impreso antes de entregárselo al destinatario. Así pues, abrió la cartera, cogió la hoja, la sacó de su faja, la desplegó y empezó a leerla mientras caminaba. La primera página no le interesaba casi nada, la política le dejaba frío, siempre saltaba directamente a las finanzas, pero la crónica de sucesos lo apasionaba. Eran muy abundantes ese día. Se emocionó tan vivamente, incluso, con el relato de un crimen cometido en la barraca de un guardabosque que se detuvo en medio de un campo de trébol para releerlo despacio. Los detalles eran espantosos. Un leñador, al pasar muy de mañana junto a la vivienda forestal, había observado un poco de sangre en el umbral,
como si alguien hubiera sangrado por la nariz. ¿Habrá matado algún conejo esta noche el guarda?, pensó, pero, al acercarse, se dio cuenta de que la puerta estaba entreabierta y la cerradura había sido rota. Sobrecogido entonces de miedo, corrió al pueblo para avisar al alcalde, que se llevó de refuerzo al guarda rural y al maestro, y los 4 hombres volvieron juntos. Encontraron al guarda forestal degollado delante de la chimenea, a su mujer estrangulada debajo de la cama, y a su hijita, de 6 años, asfixiada entre 2 colchones. El cartero Boniface quedó tan impresionado ante la idea de aquel asesinato, cuyas horribles circunstancias se le aparecían una tras otra, que sintió flojera en las piernas y dijo en voz alta: «Diablo. ¡Qué canallas son algunas gentes!». Luego volvió a meter el periódico en su faja de papel y reanudó su marcha, con la cabeza llena de la visión del crimen. No tardó en alcanzar la casa del señor Chapatis, abrió la barrera del jardincillo y se acercó a la casa. Era una construcción de escasa altura, que solo tenía una planta baja rematada por un tejado abuhardillado. Estaba a una distancia de 500 metros por lo menos de la casa más próxima. El cartero subió los 2 peldaños de la escalinata, puso la mano en la cerradura, trató de abrir la puerta y comprobó que estaba cerrada. Entonces se dio cuenta de que los postigos no habían sido abiertos, y de que nadie había salido aún ese día. Una inquietud lo invadió, porque el señor Chapatis, desde su llegada, se había levantado bastante pronto. Boniface sacó su reloj. Solo eran las 7:10 de la mañana, así pues había llegado con casi 1 hora de adelanto. No importa, el recaudador habría tenido que estar de pie. Entonces dio la vuelta a la casa caminando con precaución, como si corriera algún peligro. No observó nada sospechoso, salvo unas pisadas de hombre en un arriate de fresas. Pero de repente se quedó inmóvil, petrificado de angustia, al pasar delante de una ventana. En la casa alguien gemía. Se acercó, saltando sobre un lindero de tomillo, pegó la oreja al sobradillo para escuchar mejor. Seguro, alguien estaba gimiendo. Oía con toda claridad largos suspiros dolientes, una especie de estertor, un ruido de lucha. Luego los gemidos se hicieron más fuertes, más repetidos, se acentuaron más, se convirtieron en gritos. Entonces Boniface, sin dudar ya de que un crimen estaba cometiéndose en aquel mismo momento en casa del recaudador, escapó a todo correr, volvió a cruzar el jardincillo, se lanzó a través del llano. Por en medio de las cosechas, corriendo a toda la velocidad que le permitían sus piernas, sacudiendo la cartera que le golpeaba los riñones, y llegó extenuado, jadeante, enloquecido, a la puerta de la gendarmería. El cabo Malautur arreglaba con puntas y un martillo una silla rota. El gendarme Rautier sujetaba entre sus piernas el mueble averiado y colocaba la punta en los bordes de la rotura. Entonces el cabo, masticándose el bigote, con los ojos desorbitados y humedecidos de atención, daba grandes golpes sobre los dedos de su subordinado. El cartero, en cuanto los divisó, gritó: «Vengan deprisa, están asesinando al recaudador, rápido, rápido». Los 2 hombres abandonaron su trabajo y levantaron la cabeza, esas cabezas asombradas de gente a la que se sorprende y se molesta. Boniface, al verlos más sorprendidos que presurosos, repitió: «Rápido, rápido. Los ladrones están en la casa, he oído los gritos, hay que darse prisa». El cabo, dejando su martillo en el suelo, preguntó: «¿Qué le ha dado conocimiento de ese hecho?». El cartero respondió: «Iba a llevarle el periódico y 2 cartas cuando observé que la puerta estaba cerrada y que el recaudador no se había levantado. Di una vuelta a la casa para enterarme, y oí gemidos como si estuvieran estrangulando a alguien o le hubieran cortado el pescuezo, y entonces eché a correr a toda prisa para buscarles a ustedes». «Hay que darse prisa». El cabo, levantándose, dijo: «¿Y no ha prestado auxilio a nadie?». El cartero, asustado, respondió: «Temía no ser suficiente, por el número». Entonces el gendarme, convencido, anunció: «Solo el tiempo de vestirme y voy con usted». Y entró en la gendarmería, seguido por su soldado, que llevaba la silla. Salieron casi enseguida, y los 3 se pusieron en camino, a paso gimnástico, hacia el lugar del crimen. Al llegar cerca de la casa, aflojaron el paso por precaución, y el cabo sacó su revólver. Luego penetraron muy despacio en el jardín y se acercaron al muro. Ningún rastro nuevo indicaba que los malhechores se hubieran marchado. La puerta seguía cerrada, las ventanas también. «Ya los tenemos», murmuró el cabo. El tío Boniface, palpitante de emoción, le hizo pasar al otro lado y, señalándole un sobradillo, dijo: «Ahí es». Y el cabo avanzó completamente solo y pegó su oreja a la tabla. Los otros 2 esperaban,
dispuestos a todo, con los ojos clavados en él. Estuvo mucho tiempo inmóvil, escuchando. Para acercar mejor la cabeza al postigo de madera se había quitado el tricornio y lo sostenía en la mano derecha. ¿Qué esperaba? Su figura impasible no revelaba nada, pero de pronto su bigote se erizó, sus mejillas se plegaron como en una risa silenciosa, y, saltando de nuevo el lindero de Boy, volvió hacia los dos hombres, que lo miraban con estupor. Luego les hizo seña de seguir caminando de puntillas, y, volviendo hacia la entrada, ordenó a Boniface que deslizara el periódico y las cartas por debajo de la puerta. El cartero, desconcertado, obedeció sin embargo con docilidad. «Y ahora, en marcha», dijo el cabo. Pero nada más pasar la barrera se volvió hacia el cartero y, con aire de guasa, con una sonrisa burlona en los labios y los ojos saltones y brillantes de alegría, «¿Qué pícaro es usted?». El viejo preguntó, «¿Por qué?». «Lo he oído, le juro que lo he oído». Pero el gendarme, sin poder aguantarse, estalló en carcajadas. Reía como quien se asfixia, con las dos manos sobre el vientre, plegado en dos, con los ojos llenos de lágrimas, con horribles muecas en torno a la nariz. Y los otros dos, estupefactos, lo miraban. Pero como no podía hablar, ni dejar de reír, ni dar a entender lo que tenía, hizo un gesto plebeyo y licencioso. Como seguían sin comprenderle, lo repitió varias veces seguidas, señalando con un gesto de cabeza a la casa que seguía cerrada. Y su soldado, comprendiendo de repente a su vez, estalló en una risotada formidable. El viejo seguía estupefacto entre aquellos dos hombres que se desternillaban de risa. Por fin, el cabo se tranquilizó, y lanzando al vientre del viejo una gran palmada de hombre que bromea, exclamó, «¡Ah, qué bromista! ¡Maldito bromista! Nunca olvidaré el crimen del tío Boniface». El cartero abrió unos ojos enormes y repitió, «Les juro que lo he oído». El cabo se echó a reír de nuevo. Su gendarme estaba sentado en la hierba de la cuneta para desternillarse de risa a sus anchas. «¿Ah, con qué has oído? ¿Y a tu mujer la asesinas así, viejo bromista?» «¿Mi mujer?» Y se puso a reflexionar largo rato, luego continuó, «Mi mujer, sí, berrea cuando le zurro la badana». «¿Pero berrear es eso, berrear o qué? ¿Es que el señor Chapati se estaba pegando a la suya?». Entonces el cabo, en un delirio de alegría, le hizo dar vueltas por los hombros como una muñeca, y le sopló al oído algo que dejó al otro abrumado de asombro. Luego el viejo, pensativo, murmuró, «No, así nunca, así nunca, así nunca, no dice nada la mía. Jamás habría creído, ¿será posible?». Se habría jurado que la martirizaban. Y confuso, desorientado, avergonzado, reanudó su camino a campo traviesa, mientras el gendarme y el cabo, sin dejar de reír y gritándole de lejos burdas bromas de cuartel, miraban alejarse su kepis negro sobre el mar tranquilo de las cosechas. El tic. Entraban en sus sitios. Los criados empezaron a servir muy despacio, para dar tiempo a llegar a los rezagados y no tener que traer de nuevo las bandejas, y los bañistas veteranos, los asiduos, aquellos cuya temporada estaba avanzada, miraban interesados la puerta cada vez que se abría, con el deseo de ver aparecer caras nuevas. Esa es la gran distracción de los balnearios. Se espera la cena para inspeccionar a los huéspedes llegados en el día, para adivinar lo que son, lo que hacen, lo que piensan. Un deseo merodea por nuestro ánimo, el deseo de encuentros agradables, de conocimientos amables, de amores tal vez. En esa vida de trato constante, los vecinos, los desconocidos, adquieren una importancia extremada. La curiosidad está despierta y la simpatía a la espera mientras la sociabilidad trabaja. Se tienen antipatías de una semana y amistades de un mes, se ve a la gente con ojos distintos, bajo la óptica especial de una relación de balneario. Se descubre en los hombres, súbitamente, en la charla de una hora, por la noche, después de cenar, bajo los árboles del parque donde burbujea el manantial sanador, una inteligencia superior y méritos sorprendentes. Y un mes más tarde se ha olvidado por completo a estos nuevos amigos, tan encantadores los primeros días. También se contraen a veces lazos duraderos y serios más deprisa que en cualquier otra parte. Se ve uno todo el día, se conoce muy deprisa, y al afecto que empieza se mezcla algo de la dulzura y del abandono de las viejas intimidades. Más tarde se conserva el recuerdo cariñoso y tierno de esas primeras horas de amistad, el recuerdo de esas primeras charlas en las que se descubre el alma. De esas primeras miradas que interrogan y responden a las preguntas y a los pensamientos secretos que la boca todavía no dice, el recuerdo de esa primera confianza cordial.
El recuerdo de esa sensación deliciosa de abrir el corazón a alguien que parece también abriros el suyo. Y la tristeza de la estación balnearia, la monotonía de los días, todos semejantes, vuelven más completa de hora en hora esa eclosión de afecto. Así pues, aquella noche, como todas las noches, esperábamos la entrada de caras desconocidas. Solo llegaron dos, pero muy extraños, un hombre y una mujer, padre e hija. Enseguida me dieron la impresión de que eran personajes de Edgar Poe y 191, y, sin embargo, había en ellos un encanto desdichado, me los imaginé como víctimas de la fatalidad. El hombre era muy alto y delgado, algo encorvado, de pelo totalmente blanco, demasiado blanco para su fisionomía todavía joven, y en su porte y su persona había cierta gravedad, esa contención austera que conservan los protestantes. La hija, de 24 o 25 años quizá, era pequeñita, muy delgada también, muy pálida, con un aire cansado, fatigado, abrumado. Suele encontrarse con frecuencia personas así, que parecen demasiado débiles para las tareas y necesidades de la vida, demasiado débiles para moverse, para caminar, para hacer todo lo que hacemos a diario. Era bastante guapa aquella niña, con una belleza diáfana de aparición y comía con extremada lentitud, como si casi hubiera sido incapaz de mover los brazos. Seguramente era ella la que venía a tomar las aguas. Se encontraron frente a mí, al otro lado de la mesa, e inmediatamente advertí que el padre tenía un tic nervioso muy singular. Cada vez que quería coger un objeto, su mano describía un rápido rodeo, una especie de zigzag frenético, antes de llegar a tocar lo que buscaba. Al cabo de unos instantes ese movimiento me cansó tanto que aparté la cabeza para no verlo. También advertí que la joven no se había quitado, para comer, el guante de la mano derecha. Después de la cena, fui a dar una vuelta por el parque del establecimiento termal. Esto ocurría en un pequeño balneario de Auvernia, Châtellguyon, 192, escondido en una garganta, al pie de la alta montaña, de esa montaña desde donde corren tantos manantiales hirvientes, nacidos en el profundo hogar de antiguos volcanes. Allá lejos, encima de nosotros, los domos, cráteres apagados, alzaban sus cabezas truncadas por encima de la larga cadena. Porque Châtellguyon está situado en la cabecera de la región de los domos. Más allá se extiende el país de los picos, y, más lejos aún, la región de las alturas montañosas. El Puy-de-Dôme es el más alto de los domos, el pico de Sancy el más elevado de los picos, y la alturas del Cantal la mayor de las alturas. Hacía mucho calor aquella noche. Yo caminaba de un lado a otro por la alameda umbrosa, escuchando, sobre el cerro que domina el parque, la música del casino que lanzaba sus primeras canciones. Y viniendo hacia mí, con paso lento, vi al padre y a la hija. Los saludé, como se saluda en los balnearios a los compañeros de hotel, y el hombre, deteniéndose al punto, me preguntó, ¿no podría usted, caballero, indicarnos un paseo corto, fácil y bonito a ser posible? Y disculpe mi indiscreción. Me ofrecía llevarlos al pequeño valle por donde corre el delgado riachuelo, valle profundo, garganta estrecha entre dos grandes pendientes rocosas y arboladas. Aceptaron. Y hablamos, naturalmente, de las virtudes de las aguas. Oh, decía él, mi hija tiene una extraña enfermedad cuya ubicación ignoran. Sufre accidentes nerviosos incomprensibles. Unas veces la creen enferma del corazón, otras del hígado, otras de la médula espinal. Ahora atribuyen al estómago, que es la gran caldera y el gran regulador del cuerpo, ese mal proteo, 193, de 1000 formas y de 1000 ataques. Por eso estamos aquí. Yo más bien creo que son los nervios. En cualquier caso, es muy triste. Inmediatamente me acordé del violento tic de su mano, y le pregunté, ¿pero no es hereditario? ¿No tiene usted mismo los nervios algo enfermos? Respondió tranquilamente, yo. Claro que no, siempre he tenido los nervios muy tranquilos. Luego, de repente, tras un silencio, prosiguió, ¿alude usted al espasmo de mi mano cada vez que quiero coger algo? Proviene de una terrible emoción que tuve. Figúrese que a esta niña la enterraron viva. No encontré nada que decir salvo un de sorpresa y emoción. Él prosiguió, le contaré la aventura. Es sencilla. Juliette sufría desde hacía un tiempo graves accidentes de corazón. Creíamos en una enfermedad de ese órgano, y nos temíamos cualquier cosa. Un día la trajeron fría, inanimada, muerta. Acababa de desmayarse en el jardín. El médico certificó la defunción. Velé a su lado un día y 2 noches, yo mismo la metí en el ataúd, que acompañé hasta el cementerio,
donde fue depositado en el panteón familiar. Era en pleno campo, en Lorena. Yo había querido que fuera sepultada con sus joyas, brazaletes, collares, sortijas, todos ellos regalos míos, y con su primer traje de baile. Imagínese usted cuál era el estado de mi corazón y el estado de mi alma al volver a casa. Solo la tenía a ella, pues mi mujer había muerto hacía mucho. Regresé solo, medio loco, extenuado, a mi habitación y me dejé caer en mi sillón, sin ideas, sin fuerza ahora para hacer un movimiento. No era más que una máquina dolorida, vibrante, en carne viva. Mi viejo ayuda de cámara, Prosper, que me había ayudado a depositar a Juliette en su ataúd y a engalanarla para ese último sueño, entró sin hacer ruido y preguntó, ¿quiere tomar algo el señor? Dije que no con la cabeza, sin hablar. Él insistió. El señor hace mal. ¿Le vendrá alguna enfermedad al señor? ¿Quiere entonces el señor que lo meta en la cama? Dije, no, déjame. ¿Y se retiró? ¿Cuántas horas transcurrieron? No lo sé. ¡Qué noche! ¡Qué noche! Hacía frío, mi fuego se había apagado en la gran chimenea, y el viento, un viento invernal, un viento helado, un fuerte viento de plena helada, golpeaba las ventanas con un ruido siniestro y regular. ¿Cuántas horas transcurrieron? Yo seguía allí, sin dormir, postrado, abrumado, con los ojos abiertos, las piernas estiradas, el cuerpo blando, muerto, y el espíritu embotado de desesperación. De repente, la gran campana de la puerta de entrada, la gran campana del vestíbulo sonó. La sacudida que tuve fue tan brusca que mi asiento crujió bajo mi cuerpo. El sonido grave y pesado vibraba en el castillo vacío como en un panteón. Me volví para ver la hora en mi reloj. Eran las 2 de la madrugada. ¿Quién podía venir a aquella hora? Y bruscamente la campana sonó de nuevo 2 veces. Sin duda los criados no se atrevían a levantarse. Cogí una vela y bajé. Estuve a punto de preguntar, ¿quién llama? Luego sentí vergüenza por esa debilidad y descorrí lentamente los pesados cerrojos. Mi corazón palpitaba, tenía miedo. Abrí la puerta bruscamente y vi en la sombra una forma blanca erguida, algo así como una fantasma. Retrocedí, paralizado de angustia, balbuciendo, ¿quién es usted? Una voz respondió, soy yo, padre. Era mi hija. Cierto, creí que estaba loco, y empecé a retroceder ante aquel espectro que entraba, retrocedía haciendo con la mano, como para ahuyentarlo, ese gesto que usted ha visto hace un rato. Ese gesto que se me ha quedado para siempre. La aparición prosiguió, no tengas miedo, papá, no estaba muerta. Han querido robarme mis sortijas, y me han cortado un dedo, ha empezado a correr la sangre, y eso me ha reanimado. Y en efecto, me di cuenta de que estaba cubierta de sangre. Caí de rodillas, ahogándome, sollozando, entre estertores. Luego, cuando logré serenar un poco mis ideas, tan enloquecidas aún que no entendía bien la felicidad terrible que me ocurría, la hice subir a mi cuarto, la hice sentarse en mi sillón. Después llamé a Prosper con precipitados timbrazos para que volviera a encender el fuego, preparase algo de beber y fuera en busca de ayuda. Aquel hombre entró, miró a mi hija, abrió la boca en un espasmo de espanto y horror, y luego se derrumbó, muerto, de espaldas. Era el quien había abierto el panteón, quien había mutilado y luego abandonado a mi hija porque no podía borrar las huellas del robo. Ni siquiera se había preocupado de volver a meter el ataúd en su nicho, seguro por otra parte de no despertar mis sospechas porque gozaba de toda mi confianza, como ve, caballero, somos gente muy desdichada. Se cayó. Había caído la noche, envolviendo el pequeño valle solitario y triste, y una especie de miedo misterioso me oprimía al sentirme cerca de aquellos seres extraños. De aquella muerta resucitada y de aquel padre de gestos espantosos. No se me ocurría nada que decir. Murmuré, qué cosa tan horrible. Luego, después de un minuto, añadí, ¿y si volviéramos? Parece que está refrescando. Y volvimos hacia el hotel. El miedo. El tren corría, a todo vapor, en medio de las tinieblas. Me hallaba solo, frente a un anciano que miraba por la ventanilla. Olía con fuerza a fenol en aquel vagón del PLM, procedente sin duda de Marsella, 195. La noche era sin luna, sin aire, sofocante. No se veían estrellas, y el vapor que despedía el tren nos arrojaba a la cara una cosa caliente, blanda, abrumadora, irrespirable. Habíamos salido de París hacía 3 horas y nos dirigíamos hacia el centro de Francia sin ver nada de las regiones que atravesábamos.
De pronto fue como una aparición fantasmal. Alrededor de una gran hoguera, en un bosque, había dos hombres de pie. Los vimos durante un segundo, nos pareció que eran dos miserables harapientos, rojos por la luz resplandeciente del fuego, con sus caras barbudas vueltas hacia nosotros, y a su alrededor, como un decorado de drama. Árboles verdes, de un verde claro y brillante, con los troncos heridos por el vivo reflejo de las llamas, y el follaje atravesado, penetrado y mojado por la luz que fluía hasta dentro. Luego todo se volvió otra vez oscuro. Extraña visión aquella. ¿Qué hacían en aquel bosque aquellos dos vagabundos? ¿Por qué aquella hoguera en medio de una noche asfixiante? Mi vecino sacó su reloj y me dijo, son las 12 de la noche en punto, señor, acabamos de ver algo muy singular. Me mostré de acuerdo y empezamos a hablar, a suponer que podrían ser aquellos personajes, malhechores que quemaban pruebas o brujos que preparaban un filtro. No se enciende un fuego como aquel a medianoche, en pleno verano, en un bosque, para hervir una sopa. ¿Qué hacían entonces? No pudimos figurarnos nada verosímil. Y mi vecino empezó a hablar. Era un anciano cuya profesión no conseguí determinar. Un hombre original a buen seguro, muy culto y que tal vez parecía algo trastornado. Pero ¿sabe alguien quiénes son los sabios y quiénes los locos en esta vida donde la razón debería llamarse a menudo necedad y la locura genio? Me decía estoy contento por haberlo visto. Durante unos minutos he sentido una sensación desaparecida. Qué turbadora debía de ser antaño la tierra, cuando era tan misteriosa. A medida que se alzan los velos de lo desconocido, se despuebla la imaginación de los hombres. ¿No le parece, señor, que la noche está muy vacía y es de una oscuridad muy vulgar desde que ya no hay apariciones? Suele decirse, basta de fantasías, basta de creencias extrañas, todo lo inexplicado es explicable. Lo sobrenatural mengua como un lago que un canal desagua, la ciencia hace retroceder, día tras día, los límites de lo maravilloso. Pues yo, señor, pertenezco a la vieja raza, a la que le gusta creer. Pertenezco a la vieja raza acostumbrada a no comprender, a no analizar, a no saber, habituada a los misterios circundantes y que rechaza la simple y clara verdad. Sí, caballero, han despoblado la imaginación al descubrir lo invisible. Hoy nuestro mundo me parece un mundo abandonado, vacío y desnudo. Han desaparecido las creencias que lo hacían poético. Cuando salgo de noche, cuánto me gustaría estremecerme con esa angustia que hace santiguarse a las viejas y pasan junto a las tapias de los cementerios, y echar a correr a los últimos supersticiosos ante los vapores extraños de los pantanos y los fantásticos fuegos fatuos. Cuánto me gustaría creer en algo vago y terrorífico que uno imaginaba sentir que pasaba en la sombra. Cuán sombría y terrible debía de ser en otro tiempo la oscuridad de las noches, cuando estaba llena de seres fabulosos, de desconocidos, de merodeadores malvados cuyas formas no podían adivinarse, cuya aprensión helaba el corazón, cuyo oculto poder superaba los límites de nuestro pensamiento y cuya expectativa era inevitable. Al desaparecer lo sobrenatural, el verdadero miedo ha desaparecido de la tierra, porque solo se tiene miedo realmente de lo que no se comprende. Los peligros visibles pueden conmover, turbar, asustar. ¿Y qué es eso comparado con la convulsión que produce en el alma la idea de que vamos a tropezar con un espectro errante, que vamos a sufrir el abrazo de un muerto? ¿Qué vamos a ver avanzar hacia nosotros una de esas bestias espantosas que ha inventado el espanto de los hombres? Las tinieblas me parecen luminosas desde que ya no las frecuenten. Y la prueba de que es cierto es que, si de pronto nos encontráramos solos en este bosque, nos perseguiría la imagen de los dos singulares seres que acaban de aparecérsenos a la luz de su hoguera mucho más que la aprensión de un peligro cualquiera y verdadero, y repitió, solo se tiene miedo realmente de lo que no se comprende. Y de pronto me vino a la memoria un recuerdo, el recuerdo de una historia que nos contó Turgeniev un domingo, en casa de Gustave Flaubert, 196. No sé si acaso la escribió en alguna parte. Nadie ha sabido mejor que el gran novelista ruso trasladar al alma ese estremecimiento de lo desconocido velado y, en el claroscuro de un cuento extraño, dejar que se vislumbre todo un mundo de cosas inquietantes, inciertas y amenazadoras. Él sabe hacer sentir, como nadie, el miedo vago a lo invisible, el miedo a lo desconocido que hay tras la pared, tras la puerta, tras la vida aparente. Con él nos vemos bruscamente atravesados por luces dudosas que solo iluminan lo suficiente para aumentar nuestra angustia. A veces parece mostrarnos el significado de coincidencias extrañas, de acercamientos inesperados de circunstancias en apariencia fortuitas, aunque guiadas por una voluntad oculta y taimada.
Con él cree uno sentir el hilo imperceptible que nos guía de forma misteriosa a través de la vida como a través de un sueño nebuloso cuyo sentido sin cesar se nos escapa. No penetra osadamente en lo sobrenatural, como Edgar Poe o Hoffman, cuenta historias sencillas a las que solo se mezcla un no sé qué de vagaroso y turbador. También nos dijo ese día, solo se tiene realmente miedo de lo que no se comprende. Estaba sentado, o más bien sumido en un gran sillón, con los brazos colgando, las piernas estiradas y distendidas, la cabeza totalmente cana. Hundido en aquel gran oleaje de barba y de pelos plateados que le daban el aspecto de un padre eterno o de un río de Ovidio. Hablaba despacio, con cierta pereza que prestaba encanto a las frases y cierta vacilación de la lengua, algo pesada, que subrayaba la precisión coloreada de las palabras. Sus ojos claros y muy abiertos reflejaban, como ojos de niño, todas las emociones de su pensamiento. Este fue el relato que nos hizo. Cazaba, en su juventud, en un bosque de Rusia, 197. Había caminado todo el día y, al final de la tarde, llegó a orillas de un riachuelo tranquilo. Corría bajo los árboles y entre los árboles, lleno de hierbas flotantes, profundo, frío y claro. Del cazador se apoderó una necesidad imperiosa de arrojarse a sus transparentes aguas. Se quitó la ropa y se lanzó a la corriente. Era un joven muy alto y muy fuerte, vigoroso y nadador intrépido. Se dejaba arrastrar despacio por la corriente, con el ánimo tranquilo, rozado por hierbas y raíces, feliz de sentir contra su carne el contacto ligero de las lianas. De pronto una mano se posó en su hombro. Se volvió de una sacudida y vio un ser espantoso que lo miraba ávidamente. Aquello se parecía a una mujer o a una mona. Tenía una cara enorme, llena de pliegues y gesticulante, que reía. Dos cosas innombrables, dos tetas sin duda, flotaban delante de ella, y unos cabellos larguísimos, enmarañados, rubios de sol, rodeaban su rostro y flotaban a su espalda. Turgeniev se sintió dominado por el miedo horroroso, el miedo glacial a las cosas sobrenaturales. Sin reflexionar, sin pensar, sin comprender, empezó a nadar de forma frenética hacia la orilla. Pero el monstruo nadaba más deprisa y le tocaba el cuello, la espalda y las piernas con pequeñas risitas de alegría. El joven, enloquecido de espanto, alcanzó por fin la orilla y se lanzó a toda velocidad a través del bosque, sin pensar siquiera en recuperar sus ropas y su escopeta. El ser espantoso le siguió, corriendo tan deprisa como él y gruñendo. El fugitivo, extenuado y paralizado de terror, estaba a punto de caer cuando acudió un niño que guardaba unas cabras armado de un látigo, empezó a golpear a la horrible bestia humana, que escapó lanzando gritos de dolor. Y Turgeniev la vio desaparecer en el boscaje, como si fuese una hembra de gorila. Era una loca que vivía desde hacía más de 30 años en aquel bosque de la caridad de los pastores, y que pasaba la mitad de sus días nadando en el río. El gran escritor ruso añadió, nunca en mi vida he tenido tanto miedo, porque no comprendía que podía ser aquel monstruo. Mi compañero, a quien conté esta aventura, prosiguió, sí, solo se tiene miedo de lo que no se comprende. De hecho, solo se experimenta esa horrible convulsión del alma llamada espanto cuando se mezcla al miedo un poco del terror supersticioso de los siglos pasados. Yo he sentido ese espanto en todo su horror, y por una cosa tan simple y tan tonta que apenas me atrevo a decirlo. Viajaba yo por Bretaña completamente solo y a pie. Había recorrido el Finisterre, las landas desoladas y las tierras desnudas en que solo crece el junco, cerca de las grandes piedras sagradas, de las piedras frecuentadas por apariciones. Había visitado la víspera la siniestra punta del Raz, ese cabo del viejo mundo donde combaten desde la eternidad dos océanos, el Atlántico y el Mar de la Mancha. Mi espíritu estaba invadido por leyendas, por historias leídas o contadas sobre esa tierra de creencias y supersticiones. E iba de Penmarch a Pont-l'Abbé, de noche. ¿Conoce Penmarch? Una ría llana, completamente llana, muy baja, más baja que el mar al parecer. Desde cualquier sitio se ve, amenazador y gris, ese mar lleno de escollos babeantes como bestias furiosas. Había cenado en una taberna de pescadores y ahora caminaba por una carretera recta, entre dos landas. La oscuridad era muy densa. De vez en cuando, una piedra druídica semejante a un fantasma de pie parecía contemplar mi paso, y poco a poco iba apoderándose de mí una vaga aprensión de que no lo sabía. Hay noches en que uno cree que a su lado pasan rozándole espíritus, en que el alma tiembla sin razón, en que el corazón palpita por el miedo confuso a un no sé qué invisible que yo echo en falta. Me parecía larga la carretera, larga e interminablemente vacía. No había más ruido que el ronquido de las olas a lo lejos, a mi espalda, y en ocasiones ese ruido monótono y amenazador parecía muy próximo,
tan próximo que creía tenerlo en mis talones, corriendo por la llanura con su frente de espuma, y me entraban deseos de escapar, de huir a toda velocidad hacia adelante. El viento, un viento a ras de tierra que soplaba a ráfagas, hacía silbar los juncos a mi alrededor. Y aunque iba muy deprisa, sentía frío en los brazos y en las piernas, un infame frío de angustia. ¡Ay! Como hubiera deseado encontrarme con alguien. Era tan densa la oscuridad que en ese momento apenas si distinguía la carretera. Y de súbito oí delante de mí, muy lejos, el fragor de unas ruedas. Pensé, bien, un coche. Luego no volví a oír nada. Al cabo de un minuto percibí con toda claridad el mismo ruido, más cercano. Sin embargo, no veía ninguna luz, pero me dije, no tienen linterna. Nada sorprendente en este país de salvajes. El ruido volvió a detenerse, luego continuó. Era demasiado débil para que fuese una carreta, además no oía ningún trote de caballo, cosa que me sorprendía porque la noche era tranquila. Empecé a pensar, ¿qué será eso? Se acercaba deprisa, muy deprisa. Pero no oía más que una rueda, ningún golpeteo de hierros o de pies, nada. ¿Qué era aquello? Estaba muy cerca, me lancé a una zanja con un movimiento instintivo, y vi pasar a mi lado una carretilla que corría, completamente sola, nadie la empujaba. Sí, una carretilla, completamente sola. Mi corazón empezó a latir con tanta violencia que me derrumbé en la hierba. Mientras escuchaba el traqueteo de la rueda que se alejaba, que se iba hacia el mar. Y no me atreví ya a levantarme, ni a caminar, ni a hacer ningún movimiento, porque si hubiera vuelto, si me hubiera perseguido, me habría muerto de terror. Tardé tiempo en reponerme, mucho tiempo. E hice el resto del camino con tal angustia en el alma que el menor ruido me cortaba el aliento. Es estúpido, ¿verdad? Pero qué miedo. Cuando más tarde he pensado en este caso, lo he entendido, probablemente un niño descalzo empujaba la carretilla, y yo buscaba la cabeza de un hombre de altura normal. ¿Lo comprende? Cuando en el alma ya se tiene un escalofrío de lo sobrenatural, una carretilla que corre, completamente sola. ¡Qué miedo! Calló un momento y luego agregó, ya lo ve, señor, asistimos a un espectáculo curioso y terrible, esa invasión del cólera. Puede oler el fenol con que están emponzoñados estos vagones, y eso quiere decir que el cólera está ahí, en alguna parte. Hay que ver Toulon en este momento. Vaya, se huele perfectamente que el cólera está ahí. El cólera. Y no es el miedo a una enfermedad lo que enloquece a la gente. El cólera es otra cosa, es lo invisible, es un azote de antaño, de los tiempos pasados, una especie de espíritu malhechor que vuelve y que nos deja tan atónitos como espantados porque, al parecer, pertenece a épocas desaparecidas. Me dan risa los médicos con su microbio. No es un insecto lo que aterroriza a los hombres hasta el punto de hacer que se tiren por la ventana, es el cólera, el ser indecible y terrible que viene del fondo de Oriente. Cruce usted Toulon, bailan en las calles. ¿Por qué bailar en estos días de muerte? En el campo, alrededor de la ciudad, están lanzando fuegos artificiales, encienden hogueras de alegría, las orquestas tocan melodías alegres en todos los paseos públicos. Es que él está ahí, es que desafían, no al microbio, sino al cólera, y pretenden dárselas de valientes ante él, como ante un enemigo oculto que acecha. Bailan, ríen, gritan, encienden hogueras y tocan esos valses por él y para el espíritu que mata, al que perciben presente en todas partes, invisible, amenazador, como uno de esos antiguos genios del mal que conjuraban los sacerdotes bárbaros. El regreso. El mar bate la costa con su oleaje corto y monótono. Pequeñas nubes blancas pasan deprisa por el gran cielo azul, arrastradas por el viento rápido, como pájaros, y el pueblo, en el repliegue del valle que desciende hacia el océano, se calienta al sol. Justo en la entrada, la casa de los Martín Levesque, sola, al borde del camino. Es una pequeña casucha de pescador, de paredes de barro y techo de bálago engalanados de iris azules. Un huerto del tamaño de un pañuelo, donde crecen cebollas, algunas coles, perejil, perifollo, se arrellana frente a la puerta. Un seto lo cierra bordeando el camino. El hombre ha salido a pescar, y la mujer, delante de la casucha, remienda las mallas de una gran red parda, extendida sobre el muro como una inmensa tela de araña. Una chiquilla de 14 años, sentada en una silla de paja a la entrada del jardín, inclinada hacia atrás y con el respaldo apoyado en la cancela, repasa la ropa de pobre, remendada y ya surcida. Otra chiquilla, un año más joven, mece en sus brazos a un crío muy pequeño,
todavía sin gestos ni palabras, y 2 niños de 2 y 3 años, el último en el suelo, frente a frente. Se entretienen con sus torpes manos y se arrojan puñados de polvo a la cara. Nadie habla. Solo el crío al que tratan de dormir llora de forma continua, con una vocecita agria y débil. Un gato duerme en la ventana, y unos girasoles abiertos forman al pie del muro un buen burlete de flores blancas sobre el que zumba un enjambre de moscas. La niñita que cose junto a la entrada llama de pronto, «Mamá». La madre responde, «¿Qué quieres?» «Está ahí». Están inquietas desde la mañana, porque un hombre merodea alrededor de la casa, un viejo con aire de pobre. Lo han visto cuando acompañaban al padre a su barca para embarcarlo. Estaba sentado en la cuneta, frente a su puerta. Luego, al regresar de la playa, lo han encontrado allí de nuevo, mirando la casa. Parecía enfermo y muy miserable. No se había movido durante más de una hora, luego, viendo que lo miraban como a un malhechor, se había levantado y se había ido arrastrando la pierna. Pero no tardaron en verlo regresar con su paso lento y cansino, y se había sentado de nuevo, algo más lejos esta vez, como para acecharlas. La madre y las niñas tenían miedo. La madre, sobre todo, estaba inquieta porque era de natural temeroso, y porque su hombre, Lebesgue, no debía volver del mar hasta la caída de la noche. Su marido se apellidaba Lebesgue, a ella la llamaban Martín, y los habían bautizado los Martín Lebesgue porque ella había estado casada en primeras nupcias con un marinero apellidado Martín, que iba todos los veranos a Terranova, a la pesca del bacalao. Después de 2 años de matrimonio, ella había tenido una niña y volvía a estar embarazada de 6 meses cuando el barco en que iba su marido, el de Uxoers, navío de 3 mástiles de Dieppe, desapareció. Nunca se volvió a tener noticia alguna, ninguno de los tripulantes que en él iban regresó, por lo tanto se dieron por perdidos bienes y personas. La Martín esperó a su hombre 10 años, criando con gran esfuerzo a sus 2 hijas, luego, como era valiente y buena mujer, un pescador de la comarca, Lebesgue, viudo con un niño, le pidió la mano. Ella se casó con él y todavía dio a los 2 hijos en 3 años. Vivían penosa, laboriosamente. El pan era caro y la carne casi desconocida en la casa. A veces se endeudaban con el panadero, en invierno, durante los meses de borrascas. Los niños, sin embargo, tenían buena salud. Se decía, buena gente los Martín Lebesgue. La Martín es dura en la faena, y Lebesgue no tiene quien lo iguale pescando. La chiquilla sentada en la cerca continuó, es como si nos conoce. Quizás sea algún prove de Epreville o de Osebok, 199. Pero la madre no se engañaba. No era de la región, seguro. Como el hombre no se movía más que una estaca y clavaba con obstinación los ojos en la casa de los Martín Lebesgue, la Martín se enfureció y, envalentonada por el miedo, cogió una pala y salió poniéndose delante de la puerta. ¿Qué hace ahí? Y gritó al vagabundo. Él respondió con voz ronca, tomo la fresca. ¿Le he hecho algo? Ella continuó, ¿por qué está usted como espiando delante mi casa? El hombre replicó, no hago daño a nadie. ¿No puede uno sentarse en el camino? Sin saber qué responder, la Martín entró en su casa. La jornada transcurrió lentamente. Hacia mediodía, el hombre desapareció. Pero pasó de nuevo hacia las 5. No volvieron a verlo en toda la tarde. Lebesgue regresó al caer la noche. Se lo contaron. Y declaró, será algún fisgón o algún pícaro. Y se acostó tranquilamente, mientras su compañera pensaba en aquel merodeador que la había mirado de una forma muy extraña. Cuando amaneció, hacía mucho viento, y el marinero, viendo que no podría hacerse a la mar, ayudó a su mujer a repasar las redes. Hacia las 9, la hija mayor, una Martín, que había ido a buscar el pan, volvió corriendo, con cara de susto, y gritó, «Mamá, está ahí otra vez». La madre, preocupada y muy pálida, dijo a su hombre, «Vete a hablarle, Lebesgue, pa que no nos vigile así porque me trastorna». Y Lebesgue, un gran marinero de tez de ladrillo, barba tupida y roja, ojos azules perforados por un punto negro y cuello fuerte, siempre envuelto en lana por miedo al viento y a la lluvia de alta mar, salió tranquilamente y se acercó al vagabundo. Mientras escuchaba el traqueteo de la rueda que se alejaba, que se iba hacia el mar. Y no me atreví ya a levantarme, ni a caminar, ni a hacer ningún movimiento, porque si hubiera vuelto, si me hubiera perseguido, me habría muerto de terror. Tardé tiempo en reponerme, mucho tiempo. E hice el resto del camino con tal angustia en el alma que el menor ruido me cortaba el aliento. Es estúpido, ¿verdad? Pero qué miedo.
Cuando más tarde he pensado en este caso, lo he entendido, probablemente un niño descalzo empujaba la carretilla y yo buscaba la cabeza de un hombre de altura normal. ¿Lo comprende? Cuando en el alma ya se tiene un escalofrío de lo sobrenatural, una carretilla que corre completamente sola. ¡Qué miedo! Calló un momento y luego agregó, ya lo ve, señor, asistimos a un espectáculo curioso y terrible, esa invasión del cólera. Puedo oler el fenol con que están emponzoñados estos vagones, y eso quiere decir que el cólera está ahí, en alguna parte. Hay que ver Toulon en este momento. Vaya, se huele perfectamente que el cólera está ahí. El cólera. Y no es el miedo a una enfermedad lo que enloquece a la gente. El cólera es otra cosa, es lo invisible, es un azote de antaño, de los tiempos pasados, una especie de espíritu malhechor que vuelve y que nos deja tan atónitos como espantados porque, al parecer, pertenece a épocas desaparecidas. Le dan risa a los médicos. No es un insecto lo que aterroriza a los hombres hasta el punto de hacer que se tiren por la ventana, es el cólera, el ser indecible y terrible que viene del fondo de Oriente. Cruce usted Toulon, bailan en las calles. ¿Por qué bailar en estos días de muerte? En el campo, alrededor de la ciudad, están lanzando fuegos artificiales, encienden hogueras de alegría, las orquestas tocan melodías alegres en todos los paseos públicos. Es que él está ahí, es que desafían, no al microbio, sino al cólera, y pretenden dárselas de valientes ante él, como ante un enemigo oculto que acecha. Bailan, ríen, gritan, encienden hogueras y tocan esos valses por él y para el espíritu que mata, al que perciben presente en todas partes, invisible, amenazador, como uno de esos antiguos genios del mal que conjuraban los sacerdotes bárbaros. El regreso. El mar bate la costa con su oleaje corto y monótono. Pequeñas nubes blancas pasan deprisa por el gran cielo azul, arrastradas por el viento rápido, como pájaros, y el pueblo, en el repliegue del valle que desciende hacia el océano, se calienta al sol. Justo en la entrada, la casa de los Martín Levesque, sola, al borde del camino. Es una pequeña casucha de pescador, de paredes de barro y techo de bálago engalanados de iris azules. Un huerto del tamaño de un pañuelo, donde crecen cebollas, algunas coles, perejil, perifollo, se arrellana frente a la puerta. Un seto lo cierra bordeando el camino. El hombre ha salido a pescar, y la mujer, delante de la casucha, remienda las mallas de una gran red parda, extendidas sobre el muro como una inmensa tela de araña. La madre y los niños lo miraban de lejos, una chiquilla de 14 años, y agitados, sentada en una silla de paja a la entrada del jardín. El desconocido se levantó y se dirigió con el respaldo apoyado en la cancela hacia la casa. Repasa la ropa de pobre, remendada y ya retrocedía. Otro hombre le dijo, un año más joven, mece en sus brazos a un crío muy pequeño, no ha todavía nada gestos ni palabras, y dos niños de 2 y 3 años en la casa, el último seguidos por la mujer y los niños. El vagabundo se sentó y se puso a comer, se arrojan con la cabeza baja mientras todos lo miraban. Nadie habla. La madre, de pie, solo el crío que trataba de dormir llora de forma las dos niñas mayores, con una vocecita agria pegadas a la puerta, la una con el último duerme en la ventana, clavaban en sus ojos girasoles abiertos, los dos críos al pie del muro, sentados en las cenizas de flores blancas sobre el que zumba un enjambre de jugar con el puchero negro. La niñita para contemplar también a la llama de pronto, mamá, tras coger una silla, la madre responde, le preguntó, ¿entonces viernes usted de lejos? Están inquietas desde la mañana, porque un hombre merodea alrededor de la casa, un viejo con aire de pobre. Cuando no se tienen medios, visto cuando acompañaban al padre a su barca para embarcar. ¿A dónde va? Estaba sentado en la cuneta, frente a su puerta. ¿A alguien? Luego, al regresar de la playa, lo han encontrado allí de nuevo. Comía despacio aunque estuviera hambriento, parecía un trago de sidra tras cada bocado de pan. No se había movido durante su cara estaba gastada, luego arrugada, viendo que lo miraban como a un todas partes, se había parecía haber sufrido mucho, arrastrando la pierna. Levesque le preguntó, pero no tardaron en verlo regresar con su paso lento y cansino, y se el otro respondió sin levantar algo más lejos esta vez, Martín, como para acecharlas. Un extraño escalofrío. La madre y las niñas tenían miedo. Dio un paso la madre, como para ver más de cerca al vagabundo, estaba inquieta porque era de natural temeroso, con los brazos colgando y la boca abierta. No debía volver del mar hasta la caída de la noche. Por fin Levesque, su marido se apellidaba Levesque, a ella la llamaban Martín, el otro y los habían bautizado los Martín Levesque porque ella había estado casada en primeras nupcias con los ojos de la mujer y los suyos se encontraron y permanecieron fijos, todos los veranos a Terranova, como si las miradas se hubieran enganchado. Después de 2 años de matrimonio, con una voz había tenido una niña y volvía a estar embarazada de 6 meses cuando el barco en que iba su marido, el otro articuló de Suez, navío de 3 mástiles de Dieppe,
No se murió, seguía masticando su pan. Nunca se volvió a tener noticia alguna. Lebesgue, ninguno de los tripulantes que en el iban regresó, por lo tanto se dieron por perdidos. El otro dijo simplemente, sí, Lamartine esperó a su hombre 10 años. Y el segundo marido con gran esfuerzo a sus dos hijas. Luego, como era el primero buena mujer de la pescador de la comarca, Lebesgue, zozobrándose en un baño, le pidió la mano. Nos salvamos 3, ella se casó con él y todavía dio a los 2 hijos en 3 años. Y después nos cogieron unos salvajes que nos han tenido prisioneros 12 años. El pan era caro y la carne casi desconocida en la casa. Fue un viajero inglés. A veces se endeudaban con el panadero en invierno, durante los meses de borrascas. Lamartine se había echado a llorar, sin embargo, con la cara en el tenían buena salud. Lebesgue decía, ¿y qué vamos a hacer ahora? Lebesgue. Martín preguntó, ¿eres hombre? Y Lebesgue no tiene que responder pescando. Sí, lo soy. La chiquilla sentada se miraron y se callaron. Es como si nos conoce. Entonces Martín, mirando a los niños que le rodeaban, señaló con la cabeza a las 2:09. Pero la madre no se engañaba. Lebesgue dijo, no, son las tuyas. No era de la región, no se levantó, no las besó. Como el hombre no se movía más que una estaca y clavaba con obstinación los ojos en la casa de los Lebesgue repitió, la mamá de envalentonada con el complejo, tampoco lo sabía y salió poniéndose delante de la puerta. No iré contra tu deseo. ¿Qué hace ahí? Y gritó al vagabundo. No quiero hacerte ningún mal. Él respondió con voz ronca. De todos modos, tomo la irritante, después de haber visto la casa. Yo tengo 2 hijos. ¿Por qué está usted como espiando delante de mi casa? La madre, el hombre replicó, no hago daño a nadie. Haré lo que quieras, no puedo pero la casa es en el camino porque me la dejó mi padre, sin saber que recién ella y porque los papeles están en el notario. La jornada Martín seguía llorando, con pequeños gemidos hacia mediodía, el hombre desapareció. Las 2 chiquillas mayores se habían acercado y miraban a su padre. No volvieron a verlo en toda la tarde. Él había terminado de comer. Lebesgue regresó al caer la noche. Y dijo, ¿qué vamos a hacer? Se lo contaron. Lebesgue tuvo una idea, será algún figura o algún pícaro. Martín se levantó tranquilamente y cuando avanzaba hacia su mujer pensaba en aquel merodeador que la había mirado de una forma muy extraña. Estás aquí. Cuando amaneció, hacía mucho viento, pobre Martín, y el marinero, estás aquí, viendo que no podría hacerse y lo estrechaba entre sus brazos, a repasar dominada bruscamente por un soplo de hacia otro las tiempo, 9, la hija una mayor, sacudida de recuerdos que le había ido a buscar sus 20 años, volvió corriendo, sus primeros con cara de susto, y gritó, Martín, mamá, emocionado a su vez, otra vez, la besaba en la cofia. La madre, los 2 críos, en la chimenea, dijo a su hombre, se pusieron a chillar a la vez llorar a su madre, que no nos vigilen sin porque me trastorna. En brazos de la segunda de los Lebesgue, perreó con una voz aguda como un falso pífaro, barba tupida y roja, ojos azules perforados por un punto negro y cuello fuerte, dijo, siempre envuelto en lana por miedo al viento y a la lluvia de alta mar. Martín soltó a su mujer, y salió tranquilamente y se acercó al vagabundo. La madre les dijo, dad un beso a vuestro escuchaba el traqueteo de la rueda que se alejaba, las 2 se acercaron al mismo tiempo, con los ojos secos, ya sorprendidas, ni a caminar, algo temerosas, ni a hacer ningún movimiento, y él dio a las 2, porque si hubiera vuelto otra, si me hubiera perseguido, un sonoro muerto de vecino. Al ver acercarse al desconocido, el niño pequeño lanzó unos chillidos del camino con tal angustia en el alma que el menor ruido me cortaba el aliento. Luego los 2 hombres salieron juntos. Pero cuando pasaban por delante del café del más tarde pensaba en este caso, lo entendido, y si tomáramos probablemente un niño descalzo empujaba la carretilla, declaró y yo buscaba la cabeza de un hombre de altura normal. Se sentaron en la sala aún vacía y Lebesgue gritó, cuando en el alma ya se tiene un escalofrío de lo sobrenatural, del buena carretilla es Martín que ha vuelto completamente sola. El de mi mujer, ya sabes, qué miedo, el Martín del Deux cayó un momento y se había perdido, ya lo ve. Señor, y el tabernero, asistimos a un 3 vasos en una mano y una garrafita en la otra, se acercó, tripudo, puedo oler el fenol con que están emponzoñados estos vagones, con aire y eso quiere decir que el cólera está ahí, eres tú en alguna parte. La tumba. Hay que ver Toulon en este momento. El 17 de julio de 1883, se huele perfectamente a las 2:30 de la mañana, el guarda del cementerio de Béziers, que no es teniendo una enfermedad en el extremo del campo de los muertos. El cólera es otra cosa, despertado por los ladridos de su perro encerrado en la cocina. De los tiempos pasados, bajo una especie de espíritu malhechor que vuelve y que nos deja taladrándose como espantados como si algún vagabundo merodease alrededor de la casa. Pertenece a épocas desaparecidas. El guarda Vincent cogió entonces su escopeta y salió con precaución. El perro echó a correr en dirección a la avenida del General Bonnet que se paró en seco junto al mausoleo de la señora Tomoiseo. El ser indecible y terrible que viene del fondo entonces con precaución, el guarda vislumbró enseguida una lucecita hacia la avenida Malembergs. ¿Por qué bailar en estos días? Se deslizó entre las tumbas y fue testigo de un acto horrible alrededor de la ciudad. Están lanzando fuegos artificiales, el cadáver de una mujer joven sepultada. Las orquestas tocan y la sacaba en ese momento de los paseos públicos. Una pequeña linterna es que él está ahí, colocada sobre un montón de tierra, alumbraba aquella escena y pretenden dárselas de valientes tras lanzarse sobre un enemigo oculto que el guarda Vincent lo derribó, le ató las manos y lo condujo al puesto de hogueras y tocan esos valses. Era un joven abogado para el espíritu que mata y bien considerado, que se llamaba Corbataille, invisible, amenazador.
como uno de esos antiguos genios del mal que conjuraban los sacerdotes bárbaros. 202, y conmocionó al auditorio. El mar bate la costa con su oleaje corto y monótono. La multitud. Pequeñas nubes blancas pasan deprisa por el gran cielo azul, arrastradas por el viento rápido, como pájaros, y el pueblo, en el repliegue del tribunal le costó gran esfuerzo que se calientara el silencio. Justo en la entrada, dijo en tono la casa de los acusados, ¿qué tiene usted que decir en su defensa? Es una pequeña casucha no había querido abogado de paredes de barro y techo de bálago engalanados. Era un joven guapo, alto, moreno, un huerto de cara franca, rasgos enérgicos, donde crecen cebollas, algunas coles, del público brotaron cipollos, se arrellana frente a la puerta, y empezó a hablar con voz algo rodeando el algo baja al principio. El hombre afirmándose poco a poco, y la mujer, delante de la casucha, remienda las mallas de una gran red. La mujer cuya tumba violea había sido como una inmensa tela de araña. La amaba. Una chiquilla de 14 años, amor sensual, sentada en una silla de paja a la entrada del corazón, inclinada hacia atrás y con el respaldo apoyado en la cancela, compasión desesperada, ropa de pobre, remendada y ya cuando la conocí, sentí al verla una sensación extraña. Un año más joven, mece en sus brazos a un crío muy pequeño. Todavía sin gestos ni palabras, no fue lo que se llama un flechazo de 2 y 3 años, un sentimiento de bienestar delicioso, frente a frente, como si me hubieran metido en un baño de agua tibia. Con sus torpes manos y se arrojan gestos puñados de polvo a la cara. Su voz me fascinaba, al mirarla toda su persona provocaba en mí un placer infinito. Tratan de dormir llora de forma continua. Me parecía además que la conocía hacía mucho, y débil, que ya la había visto. Un gato duerme en la ventana, en ella y unos girasoles abiertos forman al pie del muro un buen burlete de especie de blancas a un llamamiento lanzado por de moscas. A esa llamada vaga y continuada que lanzamos a la entrada llama de pronto todo el curso de nuestra vida. La madre responde, cuando la conocí un poco más, el solo pensamiento de volver a verla me turbaba de un modo desde la mañana y profundo, porque un hombre me rodea de su mano y la mía suponía tal viejo con aire de que antes nunca lo hubiera imaginado. Lo han visto cuando acompañaban al padre a su derramaba en mis ojos una alegría frenética. Estaba sentada en deseos de correr frente a su puerta, de rodar por el suelo. Luego, al regresar de la playa, lo han encontrado allí de nuevo, mirando la casa. Fue más que eso, fue mi vida. Parecía enfermo y muy miserable. Yo no esperaba nada más en la tierra. No se había movido durante más de una hora más. Luego, viendo que lo miraban como a un malhechor, se había levantado y se le declaró una fluxión de pecho. Pero no tardaron en verlo regresar con su paso lento y cansino, y se había durante las horas de agonía, algo más lejos y el espanto me impidieron comprender bien y reflexionar. La madre y las niñas cuando estuvo muerta, la desesperación brutal me dejó tan aturdido que estaba inquieta porque era de natural temeroso, y porque su hombre, Leves que durante no debía volver del mar hasta la entrada de la noche. Mi dolor agudo y furioso seguía. Su marido se apellidaba Leves que, a ella la llamaban sensual, y los habían bautizado los Martín Leves que porque ella había estado casada cuando estuvo enterrada con un marinero se aclaró de pronto y pasé toda una serie de sufrimientos morales tan espantosos que hasta el amor mismo que ella me había dado resultaba después de 2 años de matrimonio. Ella había tenido una niña y volvía a estar embarazada de 6 meses cuando el barco en que iba su marido, cuando se piensa en esto durante todo un día, se apodera de uno la demencia. Nunca se volvió a tener noticia alguna, un ser que te adora de los tripulantes que en el iban regresó, toda la extensión de la tierra no dieron por perdidos bienes y personas. Ese ser se ha entregado a su hombre 10 años, crea con vosotros esa unión misteriosa que se llama el amor. Luego, como era valiente sus ojos oscurecen más vastos que la comarca, más fascinantes que el mundo, con un niño, esos ojos claros donde sonríe la ternura. Ella se casó con él, ese y todavía dio a los 2 hijos en 3 años. Cuando os habla, su voz derrama una oleada de felicidad. Laboriosamente. Y de golpe el pan era caro y la carne casi desconocida en la casa. Desaparece no solo para con el panadero, sino para siempre, durante los meses de borrascas. Los niños, sin embargo, tenían buena salud. Nunca se decía, en ninguna parte volverá a existir ese ser. La marca de esos ojos fallarán ya nada, y Leves que no tiene quien lo iguale pescando. Nunca una voz semejante. La chiquilla sentada en la cerca continuó, pronunciará como si nos conoce. Una siquiera de las palabras quizás que pronunciaba la suya. De Preville o de Osebok, nunca siento un rostro volverá a ser semejante. Pero la madre no se engañaba. Jamás. No era se de la región, los moldes de las estatuas. Se conservan como el hombre no se movía más que una estaca y clavaba con obstinación los ojos en la casa de los Martín de Vesque. La Martín se enfureció y esa cara nunca volverán a reaparecer sobre la tierra. Cogió una pala y salió poniéndose delante de millares de criaturas, millones ahí, miles de millones y muchos más aún. Él respondió todas las mujeres futuras, esa no volverá a renacer. ¿Le he hecho algo? ¿Es posible? Ella continuó pensando en ello. Está usted como espiando delante mi casa. Ha vivido 20 años. El hombre replicó, no y ha desaparecido para siempre. Para siempre sentarse en el camino. Ella sin saber qué respondería, la Martín entró en su casa. Nada más. La jornada transcurrió. Las moscas que mueren en otoño son tantas hacia como mediodía, nosotros en el hombre desapareció. Nada más. Pero pasó de nuevo hacia y yo pensaba 5. Que su cuerpo fresco, a verlo en cálido, la tarde, tan dulce, tan blanco, que regresó tan hermoso, al caer la noche, iba a pudrirse en el fondo de un ataúd bajo tierra. Y declaró, ¿y su alma, será algún su pensamiento, algún su amor, dónde?
Y se acostó tranquilamente, mientras su compañera pensaba en aquel merodeador que la había mirado de una forma muy extraña. De ese cuerpo descompuesto que, cuando amaneció, sin embargo, hacía mucho viento, yo pudiera y el marinero, viendo que no podría hacerse al mar, ayudó a su mujer a repasar las redes. Salí con una azada, hacia las 9 y un martillo. La hija mayor, una Martín, salté la tapia de buscar el pan, volvió corriendo, encontré el agujero de su tumba y gritó, aún no lo habían tapado por completo. Y otra vez. Descubrí al féretro, preocupada y muy pálida, y dijo a su hombre, vete a hablarle, un olor abominable, va que no nos vigile sí porque nuestras facciones subió hasta mi cara. Y le ves que, un gran marinero de tez de ladrillo, perfumado de lívida y roja, ojos azules perforados por el ataúd negro y cuello fuerte, siempre envuelto en lana por miedo al viento y a la lluvia de alta mar. Tenía la cara azulada, salió tranquilamente y se acercó al vagabundo. De su boca había mientras escuchaba el traqueteo de la rueda que se alejaba, que se iba hacia el mar. Era ella. Y no me atreví a levantarme, ni a caminar, pero estiré el brazo y cogí su pelo para que si hubiera vuelto, si me hubiera perseguido, me habría muerto de terror. Cuando me detuvieron. Tardé tiempo en reponerme. Toda la noche guardé mucho tiempo. Como se guarda el perfume de una resto del camino con tal angustia en el alma, el aroma que el menor ruido me cortaba el aliento. El aroma de mi amada. Es estúpido, ¿verdad? Hagan ustedes de mí lo que quieran. Pero qué miedo. Un extraño silencio se dejó caer sobre la sala. Lo he entendido. Todos parecían esperar algo más. Empujaba la carretilla, los jurados se retiraron para de un hombre de altura normal. Cuando regresaron al cabo de unos minutos, el acusado parecía no tener nada, incluso faltarle la capacidad de pensar. Que corre, el presidente, con las fórmulas de costumbre, le anunció que sus jueces lo declaraban inocente. Ya lo ve, señor, él no hizo ni un gesto, y el curioso y terrible, esa invasión de la confesión. Puedo leer el capitán Héctor María de Fontaine se casó con la señorita y eso quiere decir que el cólera está parientes y amigos juzgaron que sería una mala boda. Hay que ver Toulon en este momento. La señorita Laurine, guapa, vaya, delgada, se huele perfectamente que el cólera está ahí. Tenía a los 12 años la seguridad de una mujer de 30. Y no es el miedo a una enfermedad. Era una de esas pequeñas parisienses precoces que parecen haber nacido con toda la ciencia de la vida, que es un azote de todas las argucias de los tiempos pasados, con todas las una especie de espíritu malhechor que vuelve y que nos deja tan profunda astucia y esa sutileza de inteligencia que hace que ciertos seres parezcan fatalmente desaparecidas. Hagan lo que hagan, a burlar y a engañar a los demás con su microbio. Todas sus acciones parecen lo que terroriza a los hombres hasta el punto de hacer que se tiren por sus palabras cuidadosamente sopesadas. El ser indecible su existencia no es más que el fondo que representan ante sus semejantes. Cruce usted Toulon, también era encantadora, muy reidora. ¿Por qué reidora hasta el punto de no saber contenerse ni calmarse cuando una cosa le parecía divertida y graciosa? Están lanzando fuegos artificiales, se reía en la cara de la gente de la forma más impúdica, pero con tanta gracia que nadie se molestaba nunca. Es que él está ahí, muy rica. Es que desafían, no al microbio, un sacerdote sirvió de intermediario y pretenden dárselas con el capitán de Fontaine, como ante un enemigo oculto que en una casa religiosa de la forma más austera. Ese oficial había aportado al regimiento esos valses claustrales, principios muy rígidos y una intolerancia presente en todas partes. Era uno de esos hombres que infaliblemente se vuelven santos, como uno de esos antiguos genios de ideas se instalan como los sacerdotes bárbaros, cuyas creencias son inflexibles y las resoluciones inquebrantables. El mar bate la costa con su oleaje corto y monótono, moreno, serio. Pequeñas nubes blancas pasan deprisa por el gran cielo azul, arrastradas por el viento rápido. Uno de esos hombres que pasan por la vida sin comprender en el repliegue del valle que desciende hacia las sutilezas, se que no adivinan nada. Justo no sospechan nada y no admiten que se quiere, que se juzgue, al borde del camino, que se actúe de manera distinta. Es una pequeña casucha de pescador. La señorita Laurine de barro y techo de calado engalanados de iris por marido. Un muerto del tamaño de un pañuelo excelente, donde crecen cebollas, ella fue flexible, coles, hábil y prudente, sabiendo mostrarse tal como debía ser, la puerta, siempre dispuesta para las obras piadosas y las fiestas. Camino. Ha sido a la iglesia y al el hombre ha salido a pescar y la mujer, con un airecillo de la casucha, remienda las mallas de fulgor en los ojos cuando hablaba gravemente sobre el muro como una inmensa tela de araña. Le contaba sus obras de caridad con todos los abades de la parroquia y una silla de paja y aprovechaba esas piadosas ocupaciones para estar fuera de casa de la mañana a la noche. Repasa la ropa, pero algunas veces en medio del relato de algún acto de beneficencia, otra chiquilla, de repente se apoderaba de ella una risa brazos a un crío muy pequeño, risa nerviosa todavía sin gestos ni palabras, y dos niños de 2 y 3 se quedaba años, sorprendido, el último en el suelo, algo chocado frente a su mujer, se entretienen con sus torpes manos y se arrojan puñados de polvo a la cara. Cuando ella se había calmado un tanto, nadie le preguntaba ¿qué es lo que le pasa? Solo el crío al que tratan de dormir llora de forma continua. Ella respondía con una vocecita agria y débil. El recuerdo de una cosa muy divertida que me ha ocurrido. Y unos girasoles abiertos contaba una historia cualquiera. Ahora bien, flores blancas durante el verano de 1883, el capitán Héctor de Fontaine participó en las grandes maniobras del 32º Cuerpo de Ejército. La madre responde, ¿qué tienes? Una noche en que acampaban cerca de una ciudad después de 10 días de tienda y campo raso, porque un hombre merodea alrededor de la casa. Los camaradas del capitán decidieron darse una buena cena. Lo han visto cuando acompañaban al padre a su barca se negó al principio a acompañarlos. Estaba sentado en la cuneta, como su negativa lo sorprendía, consintió. Luego,
Al regresar de la playa de Mesa, lo han encontrado allí de Fabré mirando mientras charlaba sobre operaciones militares. Parecía enfermo y muy tema que apasionaba al capitán. No se había movido durante más de una hora. Luego, había hecho mucho calor durante el día, un calor se había levantado y se había ido arrastrando la pierna. Y el capitán bebía sin pensar en ello, pero no tardaron en verlo regresar con su paso lento y cansino, poco a poco, y se había sentado de nuevo, en él, algo más lejos alegría viva, como para acecharlas. Ardiente, una felicidad la madre y las niñas llena de deseos despiertos. La madre, desconocidos, sobre todo, te espera inquieta porque era de natural temeroso, a los postres estaba borracho. Leves que no debía volver de mar hasta la caída de la noche. De una embriaguez ruidosa. Su marido se apellidaba Leves de hombre ordinario, a ella la llamaban Martín y los habían bautizado los Martín Leves que porque ella había estado casada en primeras nupcias con un marinero apellidado Martín. Uno de ellos reconoció a una actriz a la que había amado, y se organizó una cena a la que asistió una parte después de 2 años de matrimonio de la compañía. Ella había tenido una niña y volvía a estar embarazada de 6 meses en una habitación desconocida y en los brazos de una mujercita rubia que de 3 mástiles de abrir los ojos. Desapareció. Buenos días, gatazo nunca mío. Se volvió a tener noticia alguna. Al principio no comprendió nada antes luego, que en el Iván poco a poco, por sus recuerdos se dieron por perdidos bienes y personas. Entonces se levantó su hombre 10 años, palabra, criando con gran esfuerzo sus 2 hijas a la chimenea. Luego, como era valiente y buena mujer cuando se vio de la comarca, Leves que con el sábado costado niño, en aquella vivienda amueblada, de cortinas. Ella se casó con él, cuyo todavía dio a los 2 hijos de 3 años. Tenía un aspecto sospechoso y no se atrevía a irse. El pan era caro y la carne casi desconocida en la casa. Pasar por delante del portero, a veces se endeudaban con el panadero, salir a la calle ante los ojos de los meses y borrascas. Los niños, sin embargo, que es lo que te pasa. Se decía buena gente los Martín Leves. Anoche, sin embargo, la Martín es bien larga la tenías. Y Leves que no tiene quien iguale pescando. La saludó ceremoniosamente en la cerca tras decidirse a huir. Es como si llegó a su domicilio a zancadas. Quizás sea de que se revelaba en sus modales, en su compostura, en su cara, que salía de casa de una puta. Y el remordimiento lo tenazó, no era de la región, un remordimiento abrumador de hombre rígido y como el hombre no se movía más que una estaca y clavaba con obstinación los ojos pero en la seguía sintiéndose disgusto, perseguido por el recuerdo de su caída y por el sentimiento de una deuda, cogió una deuda sagrada poniéndose delante de la puerta. No volvió a verla sino al cabo de un mes, al vagabundo, porque se había ido a pasar a casa de sus padres de los grandes meses. Ella fue hacia él con los brazos abiertos y la sonrisa en los labios. ¿Por qué está usted como espiando delante de mi casa? Él la recibió con una actitud embarazada. El hombre replicó, y hasta la noche casi se abstuvo de dirigirle la palabra. Sentarse en el camino, cuando se encontraron sin saber qué responder, ella le preguntó, la Martín entró en su casa. Amigo mío, le encuentro muy cambiado. Lentamente. Él respondió, hacia mediodía, apurado, el hombre si no me pasa nada, querida, pero pasó de nuevo hacia las 5. Perdón, no le conozco bien toda y estoy segura de que tiene algo, una preocupación al caer la noche, un disgusto, yo se lo contaron. Pues sí, y declaró, tengo una ¿será algún fisgón o algún pícaro? Y se acostó tranquilamente, no puedo mientras su compañera pensaba en aquel merodeador que la había mirado de una forma muy extraña. Usted me preocupa. Cuando amaneció, hacía mucho viento, razones que y el marinero, viendo que no podía hacerse decirse, ayudó a su mujer a repasar ella las redes. Estaba sentada en un confidente, hacia las 9 caminaba de un lado para otro con las manos a la espalda, que había ido a buscar evitando la mirada de su mujer. Con cara de susto, ella prosiguió, veamos, entonces tengo que confesarle, es mi deber, la madre, y exijo de usted la verdad, ese es mi derecho. Vete a hablarle, usted no puede tener secretos para mí como yo tampoco puedo tenerlos para usted. Y Leves que, dándole la espalda de tez enmarcado en la alta ventana, y roja, dijo, ojos azules perforados por un punto más negro y cuello fuerte, siempre envuelto en lana por miedo al viento y a la lluvia de alta mar. Ella se levantó, salió tranquilamente y se acercó al vagabundo, le cogió del brazo y, tras obligarla a volverse, escuchaba el traqueteo de las 2 manos en los hombros, que se iba hacia el mar, mimosa, y con los ojos ya a levantarme, ni a caminar, ni a hacer ningún movimiento. Ella lo llamaba María porque si hubiera vuelto de ternura, si me hubiera perseguido, me habría muerto de terror. Creería que ha hecho usted algo malo. Reponerme, mucho tiempo. Murmuró, he hecho algo muy mal. El resto del camino con tal angustia en el alma que el menor ruido me cortaba el aliento. Me sorprende mucho de usted. Él respondió vivamente, no le diré más tarde he pensado en este caso, es inútil insistir. Probablemente un niño descalzo ella lo trajo hasta el sillón, lo forzó a sentarse en la cabeza de un hombre de altura encima de su pierna derecha y lo besando con un besito ligero, cuando en el alma ya se tiene un escalofrío de lo sobrenatural, una carretilla que corre, si no me dice nada, nos enfadaremos para siempre. Cayó desgarrado por el remordimiento y torturado de angustia, señor, murmuró, asistimos si le dijese lo curioso y terrible, usted no me lo perdonaría nunca. Puedo leer el rayo con que están enfonsoñados estos vagones, y eso quiere decir que el cólera está ahí, es imposible, en alguna parte. Se lo prometo. Hay que ver Toulon en este momento. Le digo que es imposible. Le juro que le perdonaré. Se huele perfectamente que el cólera está ahí. Querida Laurine, no podría. Y no es el miedo a una enfermedad lo que enloquece a la gente. Decir necio.
El cólera Al es otra negarse a cosa, decirme lo es que ha hecho, invisible, me permitirá es un azote creer de en cosas cosas abominables de los tiempos y siempre pasados, pensaré una en especie ellas, de y le espíritu guardaré malhechor rencor que tanto vuelve y que por su nos silencio como por su fechorías fechoría desconocida. Al parecer, mientras que, Pertenece si habla a con toda épocas franqueza, desaparecidas. mañana lo habré olvidado. Me dan risa los médicos con su microbio. Se puso No es un colorado hasta insecto las lo que orejas aterroriza a y los con hombres voz hasta el seria, punto de me hacer que confieso se a usted tiren como por me la ventana, confesaría a un es el sacerdote, cólera, el Laudín. ser indecible y terrible Por que los viene labios del de esta fondo cruzó la crujiente. rápida sonrisa que a Cruce veces usted adoptaba al Toulon, escucharlo, bailan en las y en un calles. tono algo burlón. ¿Por Soy qué todo bailar en oídos. estos días de muerte? Él continuó, En el ya campo, sabe, alrededor querida, de la lo ciudad, sobrio que soy, están lanzando solo fuegos bebo vino artificiales, con agua, encienden nunca licores licores de alegría, ya lo sabe las usted. orquestas tocan melodías Sí, alegres lo en sé. todos los paseos Pues bien, públicos. figúrese que, Es hacia que el él final está de ahí, las grandes es que lo maniobras, hacían, me dejé no al llevar a microbio, beber un poco, sino al cólera, una noche y en que tenía pretenden mucha dárselas sed, de valientes estaba ante muy él, fatigado, como ante un muy enemigo cansado, oculto y que se acecha. emborrachó. Bailan, Uy, ríen, qué feo. gritan, encienden Sí, hogueras y me tocan emborraché. esos valses por el Iparel. Ella Para había el adoptado espíritu un que aire mata, severo, al que perciben presente pero en todas totalmente partes, borracho, invisible, confiéselo, amenazador, tan borracho como para no poder dar como un uno paso. de esos antiguos genios del Oh, mal que no, conjuraban tanto los como eso no. sacerdotes bárbaros. Había perdido El la razón, regreso, pero no el equilibrio. el mar bate la costa con su Hablaba, oleaje reía, corto y estaba monótono. loco. Pequeñas ¿Cómo él se nubes callaba? blancas pasan Ella deprisa por el preguntó, gran cielo ¿eso es azul, todo? arrastradas por el viento No. rápido, como pájaros, y el pueblo, en el repliegue del valle que desciende hacia el océano, se calienta al sol. Ella lo Justo miraba en la inquieta, entrada, la algo casa de los turbada, Martínez, emocionada también. sola, al borde del camino. Querido, Es una pequeña casucha cenamos de con pescador, con unas de paredes de barro y no sé techo cómo de bálago pasó, engalanados de la iris Laudine. azules. Había Había declarado declarado esto de un tono grave, donde solemne. crecen cebollas, algunas Ella coles, sintió una pequeña perejil, sacudida, perifolio, y su mirada se se arrellana aclaró con frente una a la alegría brusca, con una alegría un seto lo profunda, cierra bordeando el irresistible. camino. El Dijo, hombre ha salido usted, a pescar usted y la usted mujer mea delante de la casucha, y una risita remienda las seca, mallas de una nerviosa, gran red parda, entrecortada, extendida se sobre el deslizó muro entre sus como una dientes por inmensa 3 tela de veces, araña, cortándole la palabra. Una chiquilla de 14 años Trataba de sentada recuperar en la una seriedad, silla de paja pero a la cada entrada vez del que iba a jardín, pronunciar una inclinada palabra, hacia atrás y la con el risa se respaldo estremecía apoyado en el fondo de su garganta, repasa la ropa, ropa de pronto pobre, detenida para remendada y volver ya a surgir surcida. de nuevo. Otra chiquilla, Surgiendo como el un gas año de más una joven, botella de mece champán en sus sus brazos brazos a un cuya crío muy espuma no pequeño, se puede contener. todavía sin gestos ni palabras, Se ponía y la dos mano en niños los de labios 2 para y 3 calmarse, años, el para último hundir en de su suelo, boca aquella frente a frente. desafortunada crisis de alegría, Se pero entretienen la con risa sus se les torpes escapaba manos entre y los los dedos, dedos, puñados de polvo, se elevaba a pesar de tartamudeaba. Solo el crío al que Usted, tratan de usted dormir llora me ha de forma engañado, continua, con ja, una vocecita ja, agria y ja, débil. ja, Un gato duerme en la ventana y lo miraba con unos un aire girasoles singular, abiertos tan forman burlón al a pie su del pesar muro que un buen permanecía bonete de flores perplejo, blancas sobre el que estupefacto. zumba un enjambre de Y moscas. de repente, sin poder La niñita aguantar que más, cose junto a la estalló. entrada llama de pronto. Entonces Mamá. se echó a reír con una risa madre que parecía responde, un ataque ¿qué de es? nervios. Grititos entrecortados le Están salían de la inquietas boca, desde la mañana, procedentes, porque un al hombre parecer, merodea del alrededor fondo de de la la pecho, casa, un viejo con con las aire dos de manos pobre. apoyadas en la boca del Lo han estómago. visto cuando Tenía acompañaban largos al padre a su accesos barca hasta para ahogarse. embarcarlo. Como los Estaba accesos de sentado en la tos en la cuneta tosferina. frente a su puerta. Y cada esfuerzo Luego, que hacía para al regresar calmarse de la provocaba playa, un nuevo lo han acceso. encontrado Cada allí de palabra nuevo, que quería mirando decir la la hacía casa. retorcerse mucho más. Parecía enfermo y muy miserable. Pobre amigo, No se había ja, movido durante ja, más de ja, una hora. ja, Luego, ja, viendo que ja. lo miraban como a un malhechor, Él se levantó dejando dejando la sola en el y se había sillón ido y arrastrando poniéndose la de pierna. pronto muy pálido. Pero Dijo, no tardaron en verlo Laudine, regresar está con su usted paso más que lento y inconveniente. cansino, y se había sentado Ella de nuevo, balbuceó, en algo un más delirio lejos de esta alegría, vez, que, como para que quiere, acecharlas. no La puedo, madre y las que- niñas qué tenían miedo. divertido es usted, ja, La madre, ja, sobre ja, todo, ja. Estaba inquieta porque Él se era de volvía natural lívido y temeroso, ahora la miraba con porque los su ojos hombre, fijos de en los los que que se no despertaba debía una volver idea del mar extraña. hasta la caída de la noche. De repente abrió la boca como Su para marido se gritar apellidaba algo, Levesque, pero no dijo a nada. ella la llamaban Giró sobre Martín, sus y talones los habían salió bautizado dando un por portazo. Martín Levesque porque ella había Laudine, estado casada en doblada en primeras dos, nupcias con con un un marinero desfallecido apellidado Martín, Martín, seguía riéndose que con iba una risa todos los moribunda, veranos a que se Terranova, reanimaba a la por pesca momentos del como la bacalao. llama de un incendio casi Después de apagado. 2 años de matrimonio,